Bienvenidos a un nuevo video. El tema del día de hoy son generadores y motores. Bien. Los generadores y los motores son dispositivos que funcionan a partir del principio de inducción electromagnética. Vamos a hablar primero de lo que es un generador de corriente alterna, que es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Aquí tenemos una imagen de lo que es el principio del generador, que nosotros vamos a tener una entrada, por ejemplo, esta palanca. Al moverla se va a generar un movimiento, esa sería la energía mecánica. Y este movimiento va a hacer girar estas bobinas. Como está girando alrededor de un imán, se va a generar un voltaje. Esto es debido a la ley de Faraday, que con un pequeño movimiento de un imán a una bobina se genera un voltaje. Esto es un voltaje de tipo sinusoidal. Para ello vamos a verlo mejor mediante una simulación. Como podemos ver aquí en la simulación, vemos que está girando. Tenemos aquí un dispositivo que tiene energía mecánica, es lo que provoca el movimiento de estos dos alambres. Estos alambres están conectados a lo que es una bobina. Entonces, debido al movimiento a un imán, estas bobinas se están cargando de corriente y estas corrientes estas bobinas están conectadas a unas escobillas. A partir de acá es donde se obtiene lo que es el voltaje y así es como se enciende lo que es la lámpara. Veamos el funcionamiento de algunas centrales. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica puede ser que tengamos una rueda de paletas. En este caso, el agua cae a partir de arriba y cae en esas paletas. Por lo tanto, se genera movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y este movimiento hace girar un eje. Y en el eje va conectado lo que son dichos alambres. Y así es como y estos alambres conectan a lo que son las bobinas. Y así se genera la corriente eléctrica. Otra forma es en una central térmica, que mediante por vapor se genera movimiento, termodinámica. En este caso se van a utilizar lo que son calderas, serpentines y otros elementos. Al final de cuentas, como vemos acá, el proceso. Tenemos lo que es el agua, tenemos lo que es la bomba, van a lo que es un serpentín y así se llega a lo que es una caldera. En dicha caldera, el agua pasa a ser un vapor y el vapor va a mover una turbina. Vamos a tener a partir de ahí lo que es el movimiento y esa turbina puede ir conectado a lo que es un alternador, que es un dispositivo que sirve. Bueno, el alternador prácticamente es aquel que está girando, entonces es lo que provoca el movimiento de las bobinas y así se llene de corriente eléctrica. Y después el vapor se convierte nuevamente en agua y se repite el proceso. También tenemos lo que es el aerogenerador, se genera movimiento a partir del aire y ese movimiento es lo que genera la corriente eléctrica, también por lo que es la ley de Faraday, moviendo lo que son las bobinas y así generando una corriente. Aquí lo tenemos, cuando el lazo gira, el flujo magnético a través de él cambia con el tiempo y así induce lo que es una fe. Los extremos del lazo se conectan a lo que son anillos deslizantes que rotan y las conexiones al circuito externo se hacen mediante escobillas estacionarias. Ahora, vamos a suponer que el lazo tiene n vueltas. Todas van a tener una misma área y que el lazo rota con una velocidad angular constante W,
Entonces, el flujo magnético a través del lazo se calcula de la siguiente forma. El flujo es igual a B por A por el coseno de teta. Y en este caso, el ángulo puede ser escrito como la frecuencia angular o la velocidad angular por el tiempo. Aquí lo tenemos, velocidad angular, que es la velocidad por el tiempo. Y en este caso, por ley de Faraday, teníamos que la Fe es igual a menos el número de vueltas por la diferencia del flujo magnético respecto al tiempo. Al sustituir lo que es el flujo, tenemos que es B por A por el coseno de WT. Como B y A son constantes, pueden salir. Y me queda la derivada del coseno de WT, que al derivar obtenemos W por el seno de WT. Con esto calculamos que vamos a tener una fuerza electromotriz de tipo sinusoidal. A partir de aquí se genera lo que es corrientes alternas que van cambiando respecto al tiempo y tienen forma sinusoidal, puede ser seno o puede ser coseno. Y la velocidad, la Fed máxima, es decir, la amplitud máxima, está dado por el número de vueltas, por el área transversal, por el campo eléctrico, por la velocidad angular. Y es importante resaltar que la frecuencia de los generadores, tanto en Estados Unidos como en Canadá y también México, es de 60 Hz, mientras que en Europa se maneja lo que son los 50 Hz. Por ello hay que tener mucho cuidado en comprar productos europeos, porque la frecuencia es un tanto diferente a la que se trabaja en Norteamérica. Y cabe resaltar que la frecuencia angular se calcula como 2pi por la frecuencia. Esto lo vimos en el video de señales eléctricas. Veamos un ejercicio. Un generador de corriente alterna consiste en 8 vueltas de alambre, cada una de área de 0.0900 metros cuadrados y una resistencia de 12 ohms. El lazo gira en un campo magnético de 0.5 teslas a una frecuencia constante de 60 Hz. Determine la Fe inducida, calcular la corriente máxima inducida y determinar la variación en el tiempo inducida y la corriente inducida. Bien, para determinar lo que es la Fe, primero vamos a calcular lo que es la velocidad angular, que es 2pi por frecuencia, que sería 2pi por 60 Hz, y así obtenemos que la velocidad angular es 377 segundos a la menos 1. Bien, ya que tengo lo que es la frecuencia angular, vamos a calcular lo que es el campo, perdón, la, la Fe, la fuerza electromotriz máxima, el punto máximo que sería N por A por B por W. Sustituimos, teníamos que son 8 vueltas. Aquí lo tenemos 8 vueltas. Un área de 0.0900 metros cuadrados y un campo magnético de 0.5 teslas. Al realizar esta operación, vamos a encontrar que la Fe máxima, el voltaje máximo generado es de 135.71 volts. Ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos a calcular lo que es la corriente máxima inducida, que en este caso se aplica lo que es la ley de Ohm. Recordemos que la Fe es lo mismo que voltaje. Entonces, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Como va a ser máxima, sería voltaje máximo entre resistencia, que sería 135.71 volts sobre 12 ohms. Al realizar esta operación, obtenemos que la corriente máxima inducida es de 11.31 amperes. Y ahora vamos a determinar lo que es la variación en el tiempo, tanto del voltaje como la corriente inducida. Aquí lo tenemos, la fuerza electromotriz al final de cuentas es la amplitud por el seno de WT. Amplitud me quedó de 136 por el seno de 377T.
Y la corriente es lo mismo, corriente máxima por el seno de WT, el modelo matemático, que es 11.31 por el seno de 377T. Como vemos, tiene que ver mucho con lo que ya vimos de lo que son el análisis de señales, visto en la unidad número 3. Nos vemos en el siguiente video.